Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! El cielo resplandece a mi alrededor. Hemos visto miles de obras en diferentes medios, formatos y estilos. Pero ¿nunca te has preguntado cómo se escriben estos guiones tan complejos? ¡Yo siempre te defendía! ¡Por supuesto que tenías razón! Hoy tus mejores actuaciones quedaron atrás. ¡Volviste a ser una farsa! No se habla de Bruno, no. Espera. Yo sé que no estuvo interesante la primera vez, pero relájate. Dame una oportunidad y pues vamos a ver si esto se pone más interesante. Y si no, sinceramente, ponte a leer un libro mejor y apaga la tele. Yo te estoy intentando hacer que te eduques y que enriquezcas tus conocimientos, pero simplemente no quieres. Para hablar del cine y el teatro en este ámbito, pues de escribir el guión, tenemos que ir a sus cimientos. Una de estas es la literatura. Justamente para hablar de este tema trajimos un invitado especial. Mi nombre es Pamela Citlali Jiménez, soy maestra de español del área de secundaria. Primero, antes que nada, mencionar que la literatura es una de las bellas artes más antiguas de expresión artística y que ésta se puede expresar en lenguaje oral y de manera escrita. Y existen 3 tipos de estilo: la narrativa, la lírica y la dramática. Y justamente quería empezar con la literatura dramática. Es un género que se caracteriza por la representación de situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea en el texto escrito, el guión teatral, en una representación escénica, la puesta en escena teatral, la cual estamos viendo y es una de las 3 más recientes del siglo VI y V antes de Cristo, aproximadamente. Tenemos el género dramático, que es en sí la representación de una obra en un escenario y que esta también nos puede compartir parte de realidad y que puede ser presentada con diversas escenas, con los actos y que nos permite adentrarnos a un mundo diferente, ¿no? Y que los subgéneros del género dramático tenemos lo que es la tragedia, la comedia y la tragicomedia. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, muy bien. Cuando hablamos de la tragedia, como su nombre lo dice tal, es cuando una obra acontece algo que tiene un final triste o que tiene un final trágico, como su nombre lo dice, ya que son series de acciones que los personajes van a vivir y que no culmina de una buena manera. Cuando hablamos de la comedia va incluida o inmersa lo que es el humor, ¿no? La risa, y que esto nos hace sentirnos más alegres, nos hace vivir un momento chistoso. Y la tragicomedia pues es la combinación de ambas, ¿no? Otro estilo de la literatura es la lírica. El género lírico surge en la antigüedad como forma de expresión de las culturas. Eran los antiguos griegos que los acompañaban la lírica con el sonido de la lira, un instrumento muy parecido al arpa, y lo acompañaban junto con otros instrumentos musicales. Y este género nace para ser interpretado más que para leerse. Es en el siglo VII a.C. que se inventa aproximadamente. No, las fechas no están tan ubicadas, ya que pues no tenemos muchos registros. Pues la poesía lírica es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo. También dentro de la literatura está el género lírico, que es cuando el autor se expresa por medio de la palabra y logra transmitir esas emociones o sentimientos
y que de alguna manera pueden ser presentados en verso o en prosa. Es un género que nos da para conocer mucho desde la perspectiva del autor, qué pudo haber sentido en un momento, qué le tocó vivir o qué acontecía a su alrededor. Y la última, pero no por esto menos importante, la cual es la narración. Es la más antigua, como la humanidad misma. Suponemos que los primeros relatos surgieron al calor de las fogatas, cuando la tribu primitiva se reunía para comer y escuchar los relatos de la cacería o los mitos de origen contados por los viejos sabios. Tiene un nacimiento de aproximadamente 30.000 años antes de Cristo. La narrativa se conoce también como género épico y consiste en que el autor haga uso de la figura del narrador para contar los hechos protagonizados por un personaje o por varios. El escritor representa una realidad ficticia o realidad representada como si fuese el mundo exterior u objetivo ajeno al autor. El género narrativo, básicamente el autor cuenta o nos narra hechos que están basados en la realidad, pero también en la ficción, ya que el autor plasma lo que él vive a su alrededor, puede también de alguna manera incluir parte de ficción, y esto es lo que hace que atrape o llame la atención al lector, ya que en el género narrativo podemos darnos cuenta que se utiliza la descripción, que se describen personas, ambientes, lugares, y que eso nos permite adentrarnos un poquito más a ese mundo imaginario que el autor quiere que nosotros conozcamos. Estos tipos de estilo para la literatura pueden ser un complemento, mas sin embargo, cada una es autónoma. Hablaremos de... ¿Esta es mi voz? ¿Esta es mi voz? Bueno, ya que... Hablaremos también de las características de un texto literario, como puede ser un guión. Empezamos con... La descripción de la realidad. Imita la realidad en la que supuestamente se encuentra. Es decir, se encuentra en una época o lugar en concreto. Esto quiere decir que la realidad no tiene que ser la vida real, valga la redundancia, sino más bien tiene que ser algo tangible en tu historia. Esto se junta con el siguiente punto, que es la ficcionalidad, que muy pronto estaremos tocando. Puedo mencionarles sobre la representación de la realidad, que esto es cuando el autor sitúa al lector en un contexto que le pueda ser familiar o reconocible, y que les permite ubicarse en una determinada época, lugar, ¿sí? O momento histórico. La ficcionalidad. Básicamente dice que juguemos con la mente del lector y traspasemos los límites entre la ficción y la realidad. La mayoría son totalmente ficticios para nuestro mundo, pero no para ese mundo. No por ser ficción no va a ser realidad. No puede ser real en nuestro mundo, pero sí puede ser en la obra que estamos leyendo. Otra característica es la ficcionalidad, que en este caso es cuando el autor juega con la mente del lector, manejando lo que es la ficción, es decir, traspasar o rebasar los límites de lo que tiene que ver con la ficción, aunque también se comparte parte de la realidad o en el escrito se puede combinar ambos. Subjetivismo. La marca de tutor en el texto es algo súper importante. No puede basarse en datos objetivos, sino debe reflejarse la perspectiva personal del autor, expresando así sus sentimientos y su forma de pensar. También podemos hablar de lo que es el subjetivismo, que se refiere al sello que le pone como tal el autor a sus obras, y que este nos muestra o nos da a conocer la perspectiva personal del autor. Lenguaje y estilo. Siguen un propósito estético, utilizando un lenguaje bello y adornado mediante la utilización de recursos literarios. Esto va muy de la mano con la función poética. Otra característica es el lenguaje y el estilo, que en sí tiene un propósito estético. Utiliza un lenguaje bello, adornado, ya que el autor hace uso de ciertos recursos
pues para enaltecer o embellecer dicha obra. Por último, hablemos de la función poética. La forma del escrito del texto saca a flote la creatividad y la imaginación para expresar en el papel una estructura llamativa, que sea del agrado del lector. Está la función poética, que en sí se refiere a la forma en que el autor escribe sus textos y que de alguna manera hace uso de la creatividad, así como la capacidad expresiva, y que esto nos permite conocer más sobre la obra. Una vez entendido esto, podemos dar un ejemplo. Bueno, una vez ya regresando a mi voz normal, quiero platicarles algo. Uno de los ejemplos más representativos de la época de la que queremos hablar es la Odisea. No, espera, esa Odisea no. Esta historia representa muy bien la narrativa del viaje del héroe, la cual es una estructura simple y extremadamente efectiva. Si tu historia responde al género épico, de ciencia ficción o fantasía, aplicaría excelente esta estructura, pero si lo piensas bien, se puede aplicar a cualquier tipo de obra. Y tan solo esto es solo uno de varias técnicas literarias. Por ejemplo, otra técnica son el collage, el monólogo interno, flujo de conciencia, perspectiva múltiple, de las cuales hablaremos más adelante, pero lo que quiero resaltar es el uso poético. En la Odisea había mucha lírica y por lo tanto utilizaban el uso poético. Gracias a que había mucho analfabetismo para que sobreviviera por mucho más tiempo en la conciencia colectiva de la gente, la historia se cantaba, o en este caso de la Odisea, se rimaba, para ser más fácil rememorar a futuro. Para que sea más claro, le dejamos un fragmento. Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante, muy mucho después de Troya, sagrada solar. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y dolores sufrió, sin cuento en el mar, tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas locas de Hiperión. Helios las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también a nosotros cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. En el fragmento de La Odisea se evidencia el uso poético de Homero a través de diferentes elementos. El poeta invoca a la musa al comienzo, estableciendo una conexión divina y otorgando autoridad a su relato. Emplea una metáfora poderosa para describir el cólera de Aquiles como una fuerza destructiva que causa sufrimiento a los aqueos. El uso del lenguaje vívido y descriptivo como dolores incontables y almas valerosas presa de perros y pastos de aves evoca imágenes vívidas a la mente del lector. La estructura rítmica y el uso de epítetos como el Pélide de Aquiles y el Atrida, rey de hombres, añaden musicalidad y solemnidad al texto. Estos recursos poéticos enriquecen la narrativa y capturan la atención del lector. Por esta razón fue que sobrevivió este escrito durante muchos siglos. Cuando hablamos de la Odisea, podemos entender que se trata de una especie de... es una obra que está compuesta por 24 cantos, en donde nos narra las aventuras de un héroe griego llamado Odiseo, que también conocido como Ulises, en donde durante un mes de estar navegando vive ciertas aventuras, un viaje que se da después de un viaje de regreso que quiere hacer a su patria, que es Ítaca, después de la guerra de Troya, en donde la espera su esposa Penélope, rodeada de pretendientes, y su hijo Telémaco. Hablamos de pretendientes porque Penélope no quería darse por vencida o dar por muerto a Odiseo, y muchos buscan ser aceptados por Penélope, ¿no? Y este es un poema, el cual es una obra que nos narra muchas aventuras, en donde nos da a conocer mediante un lenguaje expresivo todo aquello que acontece durante este recorrido, estos viajes que hace Odiseo. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues porque de alguna manera podemos darnos cuenta que todo aquello que acontece en esta obra nos da a entender que no todo es bueno. Hay momentos trágicos, por ejemplo en el caso de la guerra,
Hay momentos trágicos en donde de alguna manera el lector se ve inmerso en todos aquellos momentos que vive Odisea. Precursor porque no solamente nos comparte emociones y sentimientos, sino momentos trágicos. Tercera llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. Empezamos.